Hola amigos, ¿cómo están? Tenemos a un invitado de lujo hoy aquí en Flixe. Y bueno, muchas veces uno lee sobre el invitado, muchas veces uno dice, bueno, de repente le puedo preguntar sobre qué se especializa ese invitado, pero qué maravilla cuando uno tiene un invitado donde uno puede hablar de casi cualquier tema y que todos lo dominan muy bien. Tenemos a Salvador Nájar, historiador, doblaje, la leyenda del doblaje viviente, diría yo. Ha estado en cine, en teatro, en televisión, en tantas cosas. Puede hablar de política, puede hablar de religión. Dios mío, tengo aquí un invitado de lujo, Salvador Nájar. ¿Cómo estás, Salvador? Muchas gracias, encantado de estar contigo, Mariela. Es muy agradable encontrar gente como ustedes. Gracias. Estoy refiriéndome a alguien que está también con nosotros en el equipo. Ajá. Estoy gratamente sorprendido de todas las cosas bellas que he encontrado aquí, pero sobre todo su gente. La gente aquí en Calgary es especial, especialmente amable, especialmente colaboradora, son gentiles. No, yo te entiendo perfectamente lo que quieres decir, porque cuando yo llegué aquí hace 15 años, la población era como de 950,000 habitantes, y te encontrabas personas en la calle que tú les preguntabas una dirección y te decían, no, ven, yo te llevo. Entonces, eso no estamos muy acostumbrados a tenerlo en nuestros países, y si nos lo ofrecen, nosotros como que un poquito recelosos, ¿será que me monto en ese auto o no? Mejor no, gracias. Pero aquí es diferente y te entiendo perfectamente. La pureza del aire, tener unos paisajes paradisíacos a tan pocos minutos de Calgary, eso también es... Además es paisaje para donde quiera que voltees. Ese panorama que se encuentra para cualquier lado que voltees. Hay un lugar que está construido, que es el centro, y ahí ves los edificios modernísimos, hermosos, una ciudad muy linda, y está en su lugar, los edificios altos, y todo lo demás es bajo, plano, entonces alcanzan a ver hasta las montañas que quedan lejos, y uno si van a las montañas alcanzan a ver unos lagos, animales que ya solo los veíamos en las películas de Walt Disney, sí, y osos, alces, en fin, tantas cosas. Ver aquí mismo en la ciudad, ver liebres, para mí fue una revelación. Vamos también a conocer un poquito de los inicios de la carrera profesional de Salvador, porque yo sé también que comenzaste en la radio. Cuéntanos un poquito esa historia. Pues bueno, comencé en la radio, comencé en la primera televisora que hubo, que fue el Canal 4 en la Ciudad de México, la primera televisora latinoamericana. En 1950 se inauguró esa, y en la radio estuve trabajando para la XCW. Lo primero que hice en la radio, después de presentaciones que hacía y cantaba con mariachi y todo esto, fui a los estudios ya de W, y ahí me comencé haciendo radionovelas. De las radionovelas pues vinieron los doblajes para cine de largometraje, o sea, las películas que se hacían se doblan normalmente, o unas voces nada más se doblan, las otras reponen sus diálogos. Los actores mismos que filmaron van al estudio para hacerlo, el sonido, en un estudio controlado. En una forma limpia. En una forma limpia de todo ruido parásito. Y ellos reponen sus diálogos, y los que son suplidos por una voz, que no es el que aparece en la pantalla, se llama doblaje. Es el doble de voz. Entonces hicimos muchos doblajes en los estudios de cine. Había 6 estudios de cine en la Ciudad de México. Entonces teníamos trabajo también de doblaje. Y después de eso vino la televisión. Al llegar a la televisión, pues con eso que les platicaba, desde el canal que se dio en 50, luego en 51, luego empezaron a llegar, y tuvimos 3 canales de televisión que necesitaban producción. Entonces, esa necesidad de producción hizo que se compraran las películas filmadas en Estados Unidos, los programas filmados en 16 milímetros de los Estados Unidos, y se tenían que doblar porque la mayoría eran para niños. Claro. Porque hubo un poquito de problema sindical allí con las industrias de Argentina y de México, que se opusieron mucho al doblaje, porque decían que era una competencia desigual, ya que
las películas, el mercado de las películas norteamericanas era muy amplio y el mercado de las películas de Argentina y de México no era tan amplio. Entonces tenían más recursos y entonces si lo ponían con la única diferencia que tenían a favor los latinoamericanos de escuchar en español, si lo escuchaban en español una producción más cara, lógicamente les iba a sacar del mercado. Claro. Más o menos esa era la idea. Objetaron el doblaje, pero no pudieron objetar el doblaje para los niños, porque ellos no pueden hablar inglés, ni japonés, ni nada, no pueden leer subtítulos, y en televisión es muy chiquita la pantalla, o era muy chiquita la pantalla en ese tiempo, como para poner subtítulos. Entonces los débiles visuales, etcétera, muchas personas necesitaban de oírlo en español. Pero a los niños definitivamente se les tenía que dar doblado, Claro. porque no leían ni tampoco entendían el idioma extranjero. Y de ahí empezaron todas las primeras series, pues fueron series de aventura, series infantiles. Disney ahí ganó mucho terreno del que ahora tiene, porque pues las de Disney tenían paso libre. O sea, como era para niños, se doblaban y había los primeros eran de los vaqueros, de Jack, Rin Tin Tin, el perro, Lassie, el caballo misterioso, o sea, puras series para niños. Y así, bueno, al decir series para niños, estamos hablando de un niño actor, pues yo trabajaba mucho. ¿Tenías en ese momento qué edad? Pues podríamos decir que tendría desde los 8 o 9 años hasta la actualidad. Pero comencé muy joven, ya a los 11 años yo ya era todo un profesional del doblaje de voz. Entonces hicimos todas esas series, la mía me tocó Rin Tin Tin. Yo hacía la voz del jovencito que se llama Rusty, en un fuerte que se llamaba Fuerte Apache, con muchos soldados, y él era el cabo Rusty, que era el dueño de Rin Tin Tin. Entonces, desde ahí empecé, fue mi primera serie estelar, y ya se alternaba el doblaje de cine con el doblaje de televisión, y el doblaje de televisión fue ganando terreno, tanto que ahora la gente prácticamente ignora que se hace doblaje también para las películas de cada país que hace cine. Entonces hacen la reposición de diálogo o el doblaje cuando es hecho por otra persona y no la de la película. Entonces se sigue haciendo, de eso no se habla mucho. Sí, pero y también lo interesante es que no solamente es el doblaje de un idioma a otro, sino incluso dentro del español, porque puede ser el doblaje del español de España que lo hacen con el acento mexicano, ¿correcto? Sí, es una especie de ambientación al lugar, o sea, darle la misma voz y los mismos tonos y giros idiomáticos que puede tener un lugar. A mí me ha tocado mucho doblar películas españolas. Doblábamos películas del español de España al español de México, o bueno, de Latinoamérica, que es más propio, porque nosotros importamos el doblaje para más de 20 países. Entonces, el doblaje, yo he doblado, por ejemplo, al cantante Rafael. ¿Ah, sí? Sí, algunos actores españoles, digamos, yo fui la voz de ellos para que ingresaran al mercado latinoamericano. Y uno de ellos fue Rafael, el cantante. Sí, por ahí los periodistas ponían cosas escandalosas como Rafael ya tiene voz de hombre. Entonces, entre broma y broma, pues yo hice la voz para las primeras películas. Después ya, cuando era familiar, él ya era con su propia voz. Es una especie de introducción, una media, ¿no? Para que entre al mercado. Para que entre al mercado y después ya el que lo conocen, pues ya por su propio pie, ¿no? Y con su propia voz. Pero bueno, yo he hecho bastante eso, algunas películas también brasileñas, doble algunas películas brasileñas haciendo el estelar de algún niño que viajaba cuando se estaba creando Brasilia. La película, me acuerdo muy bien, se llamaba Rumbo a Brasilia y se estaba creando la nueva capital de Brasil, ¿no? El nuevo centro de gobierno de Brasil. Entonces, hay muchas historias, muchas historias. Solamente por curiosidad, ¿tú tienes una idea de cuántos personajes tú has doblado en toda tu trayectoria? ¿Cuántos pasos has dado en tu vida? O sea, no es fácil contabilizarlos. Se hacen cálculos. No sé, me imagino que más de 1000, no sé. Bueno, son miles, sí, son muchos miles, pero no. Hay compañeros, actores que exageran
y hay otros que se quedan cortos con sus cálculos. Pero cualquier cálculo es un aproximado, y casi siempre, más que aproximado, es un alejado de la realidad. Claro. No contabilizábamos. No, Creo que te lo pregunto simplemente porque quisiera saber si hay de repente alguno de esos personajes que doblaste que se quedó en ti, que es tu favorito, el que más te gusta. Bueno, la respuesta que acostumbro a dar a esto es que cada personaje merece una identificación. Y cada personaje, como los hijos que uno pueda tener. Cuando uno tiene varios hijos, los quiere por diferentes razones. Exacto. Entonces, cada personaje tiene algo en particular, como un hijo. Porque es gruñón, porque es muy buen alumno, porque es muy bien portado, porque es un diablillo. Siempre los queremos, sean lo que sea. Entonces, eso pasa con los personajes. Uno tiene que identificarse un poco, darles un poco de uno y convertirse un poco en ellos. Entonces hay identificación plena y hay cariño por los personajes, aunque sea un villano, ¿sí? Entonces yo los veo así. Favoritos no tengo favoritos, sino si estamos hablando de cierta línea, puedo decir ciertos personajes que me agrado hacerlos. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, menciono es que tengo que mencionar cosas que la mayoría de la gente conozca. Por ejemplo, esta de Atrapado sin salida, una película durísima, además extraordinaria, ¿no? Ahí hice un papel que técnicamente y dramáticamente es tiene grado de dificultad mayor, que es el tartamudo. O sea, imagínense ustedes estar actuando por un joven que de pronto le entra y hay que sincronizarlo. Porque uno sincroniza la boca y la boca es lo que se mueve en diferentes formas sin ningún control. Porque hay gente que hace, pues sí, ya sabe uno que ya sabe que va a decir, pues sí. Pero hay gente que dice, no sé, mira, ay, ¿qué te digo? O sea, ya cuando cambian el ritmo ya no se puede adivinar. Claro. Bueno, entonces hacer un tartamudo tiene un grado de dificultad mayor que el común. Ese es uno del que pongo como ejemplo porque es una película que casi todo el mundo conoce. Es un personaje que este joven estuvo nominado para el Oscar por esa actuación, que eso ya es un orgullo extra. Claro. Pero el hecho de realizarlo así, nosotros, algo que es muy conocido entre la gente de doblaje, es que se nos llamaba por la gente de teatro, acostumbró a decirnos heroicos mineros del arte. Así era considerado como dramáticamente un tono menor, un oficio menor, el oficio del doblaje, comparado con teatro, cine, televisión, hasta con radio. En radio uno hace su personaje a su forma y con sus caprichos y con sus capacidades para crear el personaje, pero es completamente el actor el que lo crea. Aquí no, parte es imitar al personaje. Y si uno tiene ya mucha capacidad, una cierta habilidad y hay un momento de creatividad, puede darle algo más a ese personaje. Como un tipo de voz diferente, como un carácter que no traía originalmente, pero dentro de la medida que nos envían, dentro del tipo de actuación que hizo. Entonces, ahí influyen géneros, tipos de personas, buenos actores, malos actores. Tú sabes que con tanta experiencia estoy un poquito intimidada y te voy a hacer una confesión, Salvador. Sí, dime. Hasta me da un poquito de pena, pero lo tengo que hacer. Nosotros en una promoción para un evento que tuvimos el año pasado, buscamos una grabación de Batman y Robin, específicamente una grabación del Guasón, y nos atrevimos a hacer una caracterización. Yo te la voy a mostrar, sí, pero me tienes que prometer algo. Tienes que ser sincero y decirme qué te parece. Por supuesto. Sea bueno, sea malo, me lo tienes que decir. Por supuesto que sí. Ok, vamos a verlo. Rápido, pásame la revista. Aquí tienes, Guasón. A ver, el próximo 27 de noviembre se celebrará el show del pan de jamón. El evento navideño de Claudio Nazoa y Amílcar Rivero. ¿Por qué no vamos a divertirnos? ¡Aprobado! Además, los niños menores de 6 años no pagan. Wow. ¿Qué? ¿No pagan? ¿En serio, Guasón? Claro. Mira en el website. ¡Wow! Un evento familiar. Es Claudio Nazoa, el del pan de jamón. Exacto. Estará con Amílcar Rivero. ¡Par de ollitas!
Bueno, ¿qué te pareció? No, espera un momentico, no me lo digas porque vamos a llamar a Jorge, porque Jorge también estuvo en esa ¿Pero por qué me van a caracterización. llamar, por favor? Jorge, vente. Por favor. Está bien. Mira cómo estoy vestido, ¿ah? No te se mezcla, preocupes, ¿eh? no te preocupes. Qué Resulta pena, que ¿ah? las tres voces que escuchaste, Ajá. masculinas, las hizo Jorge. Y la otra la hice yo. Pero, por favor, quiero que seas sincero. ¿Qué te pareció? Bueno, en primera, tomaron un tema bastante bueno porque es una parodia. Como parodia hay bastante facilidad de jugar con los personajes. Me gustó, aunque técnicamente la sincronización puede tener sus fallitas, pero lo que me encantó fue la caracterización que hicieron. Esa caracterización sí, de verdad está extraordinaria. Y me recuerda mucho lo que ahora usan hacer algunos jóvenes, muchos jóvenes usan algo que se llama fandom, son los fandovers, que hacen sus experimentos como este y que luego los suben en YouTube y se pueden ver y se pueden criticar o gozar o lo que sea. Entonces me parece que siendo personas que no participan del doblaje, sin tener el apoyo de un profesional, pues está extraordinario. ¡Qué alivio! Pero hay algo más. ¡Ay, viene lo malo! Hay algo más. Creo que lo más destacado es la caracterización. Entonces, caracterización ya es actuación y pues ya sentimos fuerte la competencia. Ya hay alguien que quiere y que puede ocupar, como yo les digo, que cualquier persona puede actuar. Entonces creo que sí, y esto queda demostrado, está muy bien actuado. Pero te tengo que ser honesta. No fue fácil la grabación porque uno siempre tiene ese miedo a hacer el ridículo y para hacer una caracterización tienes que hacer cosas ridículas. Así es, de eso se trata. Entonces, al principio era reírse mucho. Antes de terminar esa grabación, nos reíamos muchísimo porque, Dios mío, ¿cómo puede ser posible que yo esté haciendo o diciendo esto de esta forma? Sí, bueno, el comentario sería que ha habido muchos grandes actores que yo he conocido que a lo que más le temen es a la comedia. Y más que a la comedia, es a las caricaturas. O sea, digamos a la farsa. Porque el riesgo del ridículo es mayor, porque hay que hacer el ridículo, hay que hacerlo y hay que sobrevivir al ridículo, ¿no? Y además puede ser que a la gente le encante y eso no deja más que hay un ridículo exitoso y un ridículo que no pasa nada, nunca es negativo. Sí, entonces creo que el experimento es muy bueno, el arrojarse así con esa alegría, el arrojarse así con ese empeño y el jugar, que actuar es eso, actuar es jugar, pues me parece que es destacado. A la Y eso final, les da- a la final nos divertimos. Sí, no, ahora técnicamente podemos hacerle muchos ajustes, pero de lo que se trata, o sea que la farsa es la broma, es el jugar con un material ya conocido y con personajes difíciles. Sí. Creo que con eso es un logro y digo, no hay ningún problema, las cosas técnicas pues se les enseña rapidísimamente, pero lo que es el aspecto dramático no es tan fácil de enseñar. Qué bueno. Una de las cosas para sobrevivir el ridículo fue que eran como las 3 de la mañana y entonces me fui al carro. Primero porque ya creo que Mariela había hecho su trabajo Ya yo había terminado. y mi familia, los demás dormían. Entonces ahí en el garaje, adentro del carro, con los vidrios arriba, y solo, bueno, ¿qué importa ser ridículo? Después lo veo, bueno, ya está hecho el mal. La risa es difícil, es de las cosas más difíciles de las personas que no tienen la habilidad de actuar. Entonces, reír es difícil y bueno, lo lograron. Pero no solo eso, sino los tonos, la caracterización, la intención, el juego, ¿ya? Precisamente de las películas famosas, porque, bueno, algunos saben, otros no, que tú hiciste el doblaje de Luke en La Guerra de las Galaxias, por ejemplo. Así es, en Los Ángeles pusimos una empresa mexicana, llegamos allá y bueno,
tuvimos todas las peripecias o cambios de fortuna que ocurren con las empresas nuevas en un lugar, como la falta de elementos apropiados y bien habilitados para eso, que tuvimos que habilitar al vapor con gente que unos sí tenían experiencia, otros no, digamos como actores. Entonces allí hicimos el primer capítulo, los primeros 3 capítulos de la Guerra de las Galaxias, que fueron el 4, el 5 y el 6. Entonces en el 4, que fue el primero, a mí me tocó dirigirlo y me tocó repartir los papeles y actuar el papel principal de Luke Skywalker. Como comenzó la película, se promovió en una serie que estábamos nosotros doblando, que se llamaba Donnie y Marie Show, Sí. el show de Donnie y Marie, Los hermanos. los hermanos Osmond. Ahí aparecieron los personajes, por primera vez que los vimos, por primera vez en nuestra vida, aparecieron allí y los tuvimos que doblar. Entonces los doblamos con lo que había cerca. Darth Vader, pues ya más o menos lo he comentado algunas veces y le gusta mucho a la gente saber que había un tubo de plástico de las instalaciones que estábamos haciendo todavía eléctricas, había un tubo de plástico como de 1 metro, lo puse encima del hombro de un actor español que teníamos allá, que se llamó en vida Carlos Petrel, una voz extraordinaria, y yo soplaba mientras él hablaba para que saliera el efecto que tiene. En fin, de una forma o de otra, el orgullo fue que un ejecutivo de la 20th Century Fox llegó un poquito como fiscal, a decir, oiga, oímos lo que ustedes hicieron. El robotito, el robot de C3PO, no, el C-3PO, lo hice con un vaso. Es lo que usamos en la radio desde hace muchísimos años. En la radio usamos un vaso de atención, patrullas y cassette. Entonces, ese vaso le daba el sonido a metálico, ¿sí? Y lo hacía un poco fuera de lo humano. Entonces, ese rebote le hablaba, sí, claro, por supuesto. Sí, claro, vamos, Lucas. Sí, entonces se oía ese rebote y sonaba bien. Para nosotros, los que andamos en esto, no es ninguna revelación, pero para este lado de la frontera, sí fue una revelación. Y fue un poquito el celo, dijo, ¿cómo hizo usted los efectos? Mire, nosotros tenemos patentado esto, le advierto que está patentado, y que le digo, no, pero no tiene nada que ver con la patente de ustedes, esto es un invento mexicano, mucho más modesto del que ustedes utilizan. Otra cosa que yo quiero saber, ¿no? Es que de esos personajes, yo sé lo de la rana René también. Claro. Sí, por supuesto, los que han visto Plaza Sésamo, saben, arriba, abajo, alrededor. Y valen el brinco ya. Qué bien. ¿Y tu experiencia con Disney? Eso me encanta. La experiencia con Disney. Bueno, en ese tiempo teníamos la facilidad de haber creado Disney creó una familia Universal Disney. Nos llevábamos de cierta forma que teníamos facilidades a cualquier parte que fuéramos donde hubiera gente trabajando para Disney. O sea, éramos parte de la familia Disney. Mismo Walt Disney me invitó para Disneylandia. Esto fue porque estábamos doblando las películas, bueno, eran películas para nosotros, eran programas de televisión para la más gente, el Club de Mickey Mouse, Disneylandia, que es una serie larguísima, duró 25 años. Entonces, en eso estaban mostrando cómo se iba construyendo lo que iba a ser Disneylandia. Estamos hablando de 1954. Disneylandia se inauguró en 1955. Entonces, yo mencioné que me hubiera gustado estar allí para cuando ya estuviera hecha. Lo supo Walt Disney por su representante, don Edmundo Santos, y dijo, pues Rusty está invitado, me decían Rusty por el rintintín, está invitado Rusty, con quien venga es mi invitado personal, y a las personas que vengan con él también. Se retrasó un poco mi viaje porque no tenía yo con quién viajar. Y hubo una cosa fortuita, una convención, una premiación de los comerciales con dibujos animados, y fueron unos dibujantes que pertenecían a la empresa. Entonces ellos se hicieron responsables de mi persona. Eran 12 personas ellos y yo era después del 12.
Y ¿Pero cuántos años tenías? tenía yo 12 años. 12 años. Y 12 y iba con 12 Iba con personas. 12. Y llevé un mensaje del representante de Disney, que se llevaba muy bien con él. Don Edmundo, un señor fabuloso, un comediante. ¿Mexicano también? Mexicano. Comediante, bailaba tap y formó una pareja de bailarines acróbatas y demás, cómicos. Entonces tenía una habilidad para la comedia increíble. No tenía voz para doblaje porque era muy delgadita su voz, pero una habilidad para comedia y una habilidad para el baile y una habilidad para la organización y con un alma de artista. Bueno, el asunto es que este señor, formado realmente por sí mismo, llegó a ser el amigo de Disney después de haberlo retado porque criticó por ahí antes de la película Pinocho, por 1940, 41, dijo que las películas de Disney y las canciones estaban mal, que no hacía la rima y que los acentos musicales no iban con los acentos de las palabras. Total, criticó tanto por una radiodifusora de Tijuana que lo llamaron a Burbank, pues, queda muy cerca de ahí, digamos 2 horas y media, 2 horas aproximadamente. Pues lo llamaron, oiga, ¿puede usted venir? Y llegó a los estudios y dijo, usted está criticando nuestra canción, ¿usted puede hacerlo mejor? Pues desde luego que sí. Bueno, pues aquí está la partitura de la próxima película. Entonces cuando la tenga usted, ya que la termine, nos la manda y vamos a ver qué hacemos. Se la llevó y en el mismo camión, en el mismo autobús Greyhound, hizo la traducción, pam, 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 y ahora es la famosa Estrella Azul, o sea, la más famosa de... Bueno, entonces, muy respetable toda esa época. Llegando, la depositó en el buzón y la regresó a Burbank. Y luego le dije, véngase, queremos hablar contigo. Ya está, ¿cómo le hacemos? Usted se viene para acá. Y se lo llevaron allí a supervisar los primeros doblajes, que precisamente ese doblaje de Pinocho se hizo en Argentina. Y algunos otros doblajes de Disney se hicieron primero en Argentina. Okay. Después los rehicimos en México, los volvimos a grabar menos Pinocho. Entonces, ahí ya quedó trabajando con Disney, como era un tipo simpatiquísimo y un filósofo de la vida. Él había aprendido en la Universidad de la Vida y todas sus cosas eran muy acertadas. De pronto decía, no hables como locutor, no digas usted. Nadie en la vida decimos usted, siempre decimos usted, así. Era así muy sencillo en su hacer, en su haber y en todo era muy sencillo. Tengo una pregunta. Sí, Jorge. Tiene que ver con el doblaje. A mí siempre me llamó la atención que cuando yo veía esas películas de Estados Unidos en español, yo escuchaba cosas que las entendía, pero que solamente escuchaba en el doblaje. Y había oído que se creó como un lenguaje que era como un unificador, que si bien era como un averaje que todo el mundo pudiera entender. Y alguien me dijo, no, eso fue gente ahí en Los Ángeles. Tú eres uno de los precursores del doblaje en Los Ángeles. Sí, somos los pioneros de la empresa en Los Ángeles. Llevamos la primera empresa mexicana a Hollywood, o sea, a competir con los mejores de la industria. Realmente, desde mi punto de vista, porque es muy discutido y muy discutible el aspecto del idioma neutro. Yo creo que no existe un idioma neutro. Sí hay acento neutro, que evita todo lo que son los acentos regionales, caribeños, por ejemplo, españoles, hispanos, con acento, cuando se pronuncia, ¿sí? Entonces, sí existe el acento neutro, que es pronunciar las S bien, no cambiarlas por J. No es como en Tabasco. Trajimos, fuimos. Entonces, todo eso, todas esas cosas se eliminan haciendo un acento de una ciudad. Incluso no es un acento de la Ciudad de México, es un acento de un nivel socioeconómico de la Ciudad de México. También hay algo que yo quiero que tú me hables. Primero sobre esa propuesta del Día Nacional del Doblaje y también de tus libros, Salvador. Bueno, sí, la propuesta. La propuesta es algo sencillo, como historiador hice investigaciones, porque comencé haciendo el libro en homenaje a estas personas que estoy diciendo, que acabo de mencionar, Edmundo Santos, como ven es importante para la industria y se había olvidado, y como él otros. Entonces, queriendo hacerles un homenaje, queriendo revivir la memoria de ellos, empecé a hacer el libro
y de pronto se encuentran uno que, el señor era muy importante en doblaje. Perdón, ¿qué es doblaje? Doblaje es una cosa que se hace así, ya sabes, otro libro. Luego, porque como la cuestión del doblaje viene, ¿cuándo viene el doblaje? ¿Dónde empezó el doblaje? Ahí vamos a la investigación. Entonces descubrí muchas cosas que me llenan de satisfacción. El hecho de ver que el doblaje lo localizamos hasta antes del inicio del cine mudo. Cosa que puede sonar espantosa en un principio, pero tengo que explicarlo. O sea, los hermanos Lumière, desde antes de su primera función, que fue el 28 de diciembre de 1895, que fue la primera función pública que cobraron y todo, estaban haciendo filmaciones. Una de esas filmaciones la hicieron 6 meses antes, el 12 de junio, se exhibió una peliculita que era el desembarco de los congresistas al Congreso de Fotografía. Esto fue en Francia. Entonces, al descender del barco, los recibió el alcalde del lugar, un señor de apellido Lagrange, lo pueden ver en más datos en el libro, y les dio la bienvenida a cámara, y cuando pasaron la película se puso atrás de la pantalla y repitió lo que había dicho cuando lo filmaron. Eso nos pareció una anécdota muy clara de doblaje. Hay también una participación de otro científico en esa misma ocasión. Entonces ahí hubo reposición de diálogos y hubo doblaje. Por lo cual nos parece que es una anécdota bastante precisa en cuanto a que los historiadores de cine lo han consignado de diferentes países. Entonces es un dato muy claro y todos coinciden que fue el 12 de junio. Nos habías mencionado que hay otros países en Latinoamérica donde hacen doblaje. Sí. Ellos estarán celebrando el mismo día. ¿Cuáles son esos países que participan? Sí, bueno, nosotros en Facebook hemos sabido de varios países. Bueno, estamos hablando Colombia, Argentina, Venezuela, Colombia, Argentina, Venezuela y Chile. ¿Y el libro? El libro abarca muchas cosas. El libro no tenía más pretensión que la de honrar la memoria de esas personas a las cuales sigo amando, sigo respetando y sigo proponiendo que se revise su trabajo para que se vea qué extraordinarios eran. ¿Y el título del libro? Se llama El doblaje de voz. El doblaje de voz. ¿Y está disponible en Amazon? En Amazon tiene dos volúmenes. Uno que es eso, En busca de los orígenes, y el otro que es, personajes y empresas en México. Okay. Lo de México lo puse para circunscribirlo como una tesis y no, ¿cómo voy a hablar de todo el mundo? Sin embargo, hablo del doblaje en el mundo. A quien le interese el tema, me parece que el libro le va a ser muy útil como introducción al medio. Incluso yo promovía el libro diciendo que la persona que leyera el libro iba a saber más que los profesionales que lo hacen. Ya saben, amigos, a bajar ese libro por Amazon. Después de eso yo lo voy a buscar. Sí, muchísimas gracias, Salvador. Realmente, como se los dije al principio, tenemos muchos temas de qué hablar. Podríamos estar aquí, no digo horas, días, semanas, quizás meses, y todavía no le hemos exprimido todo ese conocimiento ni todas esas anécdotas tan maravillosas que tiene pero Salvador. Es que siento una inquietud. Ajá. De que tantas cosas que hablamos. Ajá. Y aquí mostramos esto. Ese poquito en la edición. Es para que quedemos invitados para seguir esta charla. Y además, pues aprovecho para saludar a todas las personas que nos están viendo. Y los que no también, pues, son linda gente. Entonces, para decirles agradecerles más que nada que mi estancia aquí ha sido de verdad maravillosa. Y eso que ya estuve en Disneylandia no sé qué tantas decenas de veces, pero esto fue mi Disneylandia para adultos. Hermosa gente, hermoso país, hermoso todo, muy, muy diferente a la forma en que acostumbramos en las grandes ciudades. Se los agradezco mucho y desde luego que quedo súper invitado a regresar, porque sí encontré una calidad de vida muy, muy, muy destacada. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Salvador. Amigos, muchísimas gracias.